A continuación, tenemos a la maestra Adriana Olvera Sotres desde Hermosillo, Sonora, con el tema Decisiones financieras para sobreponerse a la crisis. Gracias, Adriana. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a los que están acá en el horario del Pacífico. Buenas tardes a los de horario del centro. Mi nombre es Adriana Olvera, soy profesora del Instituto Empresa Inteligente y consultora asociada en el bufete Empresa Inteligente. El día de hoy, el tema que traigo para ustedes es decisiones financieras para sobreponerse a la crisis, un tema bastante nutrido y sobre el cual he elegido algunas ideas para compartir con ustedes y que vamos a presentar a continuación. Vamos a empezar con unos cuantos indicadores que ilustran la situación en la que estamos en estos momentos. Estamos en principios del mes de agosto, el confinamiento inició a finales o en la segunda quincena de marzo. ¿Y qué es lo que hemos visto? Y tenemos aquí como muestra unos indicadores. Esta es una crisis que resulta de una combinación entre factores de oferta y factores de demanda. Por una parte, hay disrupciones en cadena de suministros, negocios cerrados, todo lo no esencial, y por otro lado también gente que ha visto reducidos sus ingresos y eso se ha reflejado en el gasto en tarjetas de crédito y débito, que es lo que fácilmente se puede medir, que da evidencia de eso, que tuvo una caída estrepitosa a finales de marzo y principios de abril. Parte de eso se ha recuperado, pero todavía estamos lejos de los niveles que había antes de este encierro. Otro indicador que refleja mucho de la realidad de los negocios es el número de empleados registrados en el Seguro Social, que es un indicador del empleo formal. Esto está medido a junio, hay una caída del 5.4% anual en el nivel de empleo, como les digo, formal. El principal indicador de la situación general de la economía es el PIB. Acaba de ser actualizado al cierre del segundo trimestre y en el PIB hay una caída del 17.3% del segundo trimestre con respecto al primero y de 18.9% del segundo trimestre con respecto al mismo trimestre del año pasado. Eso lleva a los expertos del Banco de México a estimar que al cierre del 2020 podríamos tener una contracción del PIB entre 8,5 negativo y 10,5 negativo. Eso significaría que nos vamos a tardar 2 años, o sea, hasta el 2022 volveríamos a los niveles de producción que había antes de la pandemia. Aquí hay un comparativo de países latinoamericanos, algunos van a tener caídas similares, aquí está el promedio de esos dos niveles que mencionaba, un 9%. Estados Unidos también acaba de informar la situación con respecto a su economía, la caída es una caída brutal de menos 32, casi 33% con respecto a el mismo semestre del año anterior. Es una situación sumamente complicada. Dentro de la economía en lo global, pues hay particularidades. Los sectores más afectados, todos lo tenemos más o menos presente, han sido turismo, hotelería, entretenimiento, las aerolíneas también. E independientemente del giro, las empresas cuyas ventas son estacionales han sufrido más, sobre todo si pasó ese momento en el que tenían la oportunidad de obtener su pico de ventas y ya eso ya no se va a poder recuperar. También independientemente de cuál sea el sector en el que estén,
las situaciones particulares son diferentes. Los más vulnerables han sido las empresas que cuando entramos en esta situación ya traían pocas reservas de efectivo y las que normalmente tienen flujos inestables, o sea, no unos flujos constantes. Si ya eran inestables antes, eso se ha acentuado en esta crisis, en esta situación por la que estamos atravesando y que además en un principio la veíamos como un poco más a corto plazo y se ha ido alargando. ¿Qué hacer? Traigo 8 puntos que voy a comentar con ustedes. Cada uno de ellos no es una decisión en particular la que deriva aquí, son varias. Y en todas y cada una de ellas yo les recomendaría, tienen que tener información, analizar esa información, tomar decisiones, actuar y luego nuevamente revisar información y darle seguimiento a los efectos que dio esa acción que se implementó. Y de esa manera estar continuamente aprendiendo, pero con bases sólidas. La primera recomendación, el primer qué hacer, es piensa en todo el ecosistema, toda tu cadena de suministros. Decíamos que esto empieza con disrupciones en el suministro y eso afecta a quien compra a esos proveedores. Entonces, la liquidez, que es un asunto que se está volviendo sumamente urgente, está afectando en todos ellos. Entonces, piensa en toda la cadena de suministros, porque ahorita decía, analiza, decide, actúa. Las estrategias que tú implementes, las decisiones que tomes, seguramente van a afectar, positiva o no, a los proveedores, a tus clientes, a todos esos grupos de interés. Entonces, si piensas aisladamente, luego te puede rebotar el efecto. Entonces, piensa en todo el ecosistema. Establece una disciplina de elaborar pronóstico de flujo. En esta situación, el punto crítico es la liquidez. Entonces, una disciplina de flujo de efectivo requiere elaborar un pronóstico del flujo de efectivo, tenerlo siempre al menos trimestral. Pronostica el siguiente trimestre desglosado por semanas, con seguimiento diario de ese flujo de efectivo y actualízalo frecuentemente. El tercer punto tiene mucha tela de dónde cortar. Enfócate en el ciclo de conversión de efectivo o ciclo operativo. Vamos a revisar varios subtemas en esto. En una situación normal, el enfoque del directivo está primordialmente atendiendo a la importancia que tiene la rentabilidad como principal objetivo de corto plazo en el estado de resultados, donde se enfocan mucho, obviamente, en el crecimiento en las ventas, en la gestión de los gastos, para así lograr los objetivos de utilidad y, por lo tanto, de rentabilidad. Esta situación es anormal. Entonces, ante una situación anormal, hay que tomar otro enfoque. Aquí hay que voltear a ver al balance general. En el balance general, particularmente en esto que tiene que ver con el ciclo de conversión de efectivo, poner atención a las cuentas por cobrar, a las cuentas por pagar y al inventario. Y si prestamos atención a ese tipo de cuentas que menciono, todas ellas están relacionadas con la cadena de suministro, con esos grupos de interés tan importantes. El proveedor, cuentas por pagar, nosotros, el inventario y el cliente en las cuentas por cobrar. Como les decía ahorita, la liquidez, o sea, el manejo de la gestión del efectivo es un asunto sumamente relevante, es un asunto urgente. No atenderlo puede ocasionar que la empresa no sobreviva a esta situación. Pero aunque es lo más urgente, la liquidez,
no hay que perder de vista que la rentabilidad sigue siendo el objetivo más importante de corto plazo. Entonces, si antes el directivo de empresa era como el malabarista, ¿no? Gestionando un montón de pelotitas, unas más grandes o más importantes que otras, pues ahora algunas están ardiendo, ¿no? Y hay que atenderlas bien, pero hay que seguir manteniendo todas ellas atendidas, todas ellas gestionadas. Entonces no hay que quitar la vista del estado de resultados, es importante. Continuando con el ciclo de conversión de efectivo. Visto como una línea de tiempo, desde que hacemos la compra de materiales, de mercancía, de productos, hasta que volvemos a recuperar, si fueran las dos cosas en secuencia una tras otra, desplazo todo mi inventario y luego lo convierto en cuentas por cobrar, y esas cuentas por cobrar en cierto momento las voy a recuperar. Ese ciclo completo se llama ciclo de operación o ciclo de conversión, que son la suma de los dos indicadores financieros de días cliente y días inventario. El proveedor ojalá nos diera crédito de los dos tramos completos, pero no es así. El proveedor nos da cierto plazo, que generalmente es más chico que el ciclo de conversión, y entonces necesitamos otro financiamiento, por otro lado, recursos propios o algún tipo de financiamiento bancario. Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Se ha alargado ese ciclo de conversión. Tenemos muy probablemente más días inventario y muy probablemente más días cartera. Y sin embargo, el proveedor no sigue cobrando al mismo plazo. Tiene también tanta urgencia como tenemos nosotros de recuperar el efectivo. Entonces se hace más relevante la necesidad de otro financiamiento, ¿sí? En la propia gestión de el capital de trabajo podemos liberar recursos, reducir inventario, acelerar la recuperación de cartera, le quita presión a esta situación. Viendo todo lo largo de la cadena de suministro, ahí se pueden hacer muchas mejoras, y mucho de eso involucra la gestión del inventario. Pensando en el esquema más complejo, que son las manufactureras, ahí tenemos tres tipos de inventario. Tenemos el inventario de insumos, materia prima, materiales, tenemos el inventario de producto en proceso y tenemos el inventario de producto terminado. Entonces aquí hay muchas decisiones y muchos análisis que se pueden hacer para pronosticar mejor la demanda, para programar mejor la producción en función de esa demanda, políticas de inventario que tengan que ver con reanalizar, reevaluar puntos de reorden, frecuencia de las órdenes, tamaño de la orden, inventario de seguridad, muchas cosas que conviene ahorita quitarnos vendas de los ojos, aplicar pensamiento lateral y ver cómo podemos eficientar la gestión del inventario en todos los puntos, retomar aquella teoría de restricciones sobre cuellos de botella también, de manera que logremos optimizar el nivel de inventario. Obviamente, nos encantaría deshacernos de productos obsoletos o de lento movimiento, pero la propia situación actual lo complica, porque no cualquiera tiene liquidez para aprovechar, aunque lo pusiéramos en oferta, pero vale la pena también hacerle la lucha a eso. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, inventario, pues son los elementos del capital de trabajo. Cuentas por cobrar, hay algunas cosas que a lo mejor parecen muy obvias, pero son importantes. El simple facturar a tiempo y facturar sin errores, porque si no facturo a tiempo, empiezo yo mismo a retrasar el plazo de cobranza. Y si me equivoco también. Monitorear la cobranza diariamente. Y un aspecto bien importante es no aplicar la misma receta a todos mis clientes.
O sea, si me voy a poner bien exigente, hay que cuidar cómo me voy a poner exigente en la cobranza, porque los clientes clave pueden verse afectados y entonces podría yo también perjudicar por otro lado, no perjudicarme yo mismo, perjudicar la relación con clientes clave. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ofrecer descuentos por pronto pago en plazos más cortos es una buena alternativa. Ahorita vamos más adelante a entrar en un detalle importante con números. Y buscar descuentos no ganados y corregirlos. Sucede que a veces los clientes se pasan de listos y si tenemos un descuento por pronto pago, a veces ya pasó el plazo del descuento y de todos modos se lo autoaplican al hacer el pago. Entonces, evitar esas situaciones. ¿Por qué? Porque no es justo, simplemente. Cuentas por pagar, particularmente de proveedores, que son las más relevantes. Extenderlas inteligentemente, porque ya les decía, todo lo que yo decida, lo que ponga en práctica, de algún modo en estos temas va a afectar a mis clientes y a mis proveedores. Y hay que ser muy cuidadosos porque son relaciones duraderas de negocio y hay que cuidarlas. Podemos alargar el plazo unilateralmente, pero bueno, sobre todo cuando estamos un poco ahorcados con sobreinventario, pero hay que cuidar mucho las posibles consecuencias cuando decidamos algo de este tipo, porque si yo me alargo unilateralmente el plazo, puedo perjudicar a mi proveedor y tal vez luego eso redunde en que no me pueda surtir a tiempo o no quiera surtirme con la calidad o las características que yo necesito. Es mucho más constructivo negociar, llegar a acuerdos. El profesor Tessier es experto en estos temas de negociaciones. Priorizar, como decía en el caso de los clientes, no a todos hay que tratarlos igual, hay que analizar la importancia estratégica que tenga cada uno de ellos. Priorizar el pago principalmente a proveedores críticos. Incluso pudiera ser conveniente si mi proveedor está en una situación muy complicada, mi proveedor crítico está en una situación muy complicada y yo lo podría apoyar también para asegurar el posterior suministro, pues es una estrategia que vale la pena evaluar. Implementar política que evite pagos anticipados de adeudos que no sean de proveedores críticos. O sea, no adelantar lo que no es indispensable adelantar porque necesitamos cuidar los recursos hasta el exceso en esta situación. Revisa tus gastos discrecionales para reducir salidas de efectivo. Ya por la propia naturaleza de la crisis con el confinamiento se han reducido muchísimo los viajes. Bueno, pues continuar con eso, ¿no? Reducción de viajes, reducción o eliminación de reuniones que no sean esenciales y que impliquen también cualquier gasto. Eliminar las nuevas contrataciones, reducir personal eventual, y eso pues nos llevaría a reacomodar actividades, a ser más productivos, más eficientes. Si tenías programada alguna capacitación que tiene costo, pues reevaluar eso, analizar la posibilidad de que esa capacitación se dé internamente. Hay mucho conocimiento en las empresas y hay que aprovecharlo, es lo que hacemos nosotros con las universidades empresariales. Todos esos pequeños ahorros o grandes o medianos van a liberar presión a esas restricciones de flujo de efectivo. Número 5. Convierte costos fijos en variables donde sea posible. Por ejemplo, producir por contrato, o sea, subcontratar servicio de flete, transportación, etcétera, logística, subcontratar, o sea, que el almacenamiento, por ejemplo, sea
bodegas rentadas o por porteo, servicio de porteo, en lugar de que sean con instalaciones propias. Esto no siempre, generalmente no es rápido, los efectos sí pueden ser duraderos. La complejidad está en que en la situación actual el mercado inmobiliario, por ejemplo, está también deprimido y sería difícil, si me quiero deshacer de una bodega para mejor rentar una, pues va a estar complicado. ¿Qué beneficio tienen las reducciones de gastos? Se ilustra muy bien con una gráfica del modelo costo-volumen-utilidad, que es la del punto de equilibrio. El puntito donde se cruzan estas dos líneas inclinadas es el punto de equilibrio. Aquí hice un pequeño ejercicio con una reducción de costos fijos del 5% y un aumento en los variables de una menor proporción, porque generalmente una estrategia de ese tipo, eso es lo que ocasiona que si lo convierte en variable, generalmente va a ser de menor proporción. Hay un deslizamiento en las líneas que representan los costos, los fijos se bajan, la de costos variables cambia un poquito de inclinación, por lo tanto la de costos totales también, pero el efecto combinado es el que importa. Una reducción del punto de equilibrio, y eso va a hacer que más rápidamente lleguemos a esa zona en que no pierdo, ¿sí? Y eso es importante. El modelo costo-volumen-utilidad es una herramienta que no únicamente se utiliza para calcular punto de equilibrio, se puede utilizar como una herramienta de planeación, y los invito a explorar eso, una herramienta donde yo pueda hacer una simulación. ¿Qué pasa si recortamos esto? ¿Qué pasa si ajustamos aquellos costos, etcétera? Y los escenarios que tengamos de demanda también los podemos visualizar en una herramienta de este tipo. Cuantifica escenarios para determinar necesidades de efectivo. Ya había comentado la necesidad de ver anticipadamente cómo vamos a estar en el flujo disponible a 3 meses y por semana, y monitoreo diario. Hay que construir diferentes escenarios, no nada más uno, diferentes escenarios de pronóstico de ventas, que eso va a repercutir en la disponibilidad de dinero, para que tengamos claro cuánto se necesitaría de financiamiento y a qué plazo lo necesitaríamos. Los obstáculos, que no nos podemos deshacer de ellos, es que para el financiamiento a veces hay lentitud, o sea, no se da tan rápido como quisiéramos. A veces, muy frecuentemente, los bancos en créditos grandes pues piden garantía colateral, a veces no está disponible para darla. Y puede suceder también que los bancos tienen sus productos ya diseñados, estandarizados, y a veces los requerimientos de la empresa no se ajustan a eso que hay en la oferta, ¿no? Pero también pues es cuestión de explorar y tener un poco también de paciencia. Si la necesidad es muy urgente, pues hay que esperar, ¿no? Considera opciones alternativas de financiamiento, o sea, ¿dónde más puedo optimizar el manejo del capital de trabajo, quitar presión ahí a la liquidez? Puedo explorar financiamiento bancario. ¿Qué otras opciones tenemos? Podemos buscar la alternativa de factoraje. Factoraje es vender mis cuentas por cobrar, eso tiene un costo, pero nos libera recursos de manera rápida. ¿Qué más podemos hacer? Ya había mencionado lo de ofrecer descuento por pronto pago a los clientes. Eso equivale a que el cliente me va a financiar a mí, porque yo ya le había dicho que le vendo a crédito. Entonces, le vendo a crédito, pero le ofrezco que me pague antes. Entonces, en unos términos que son muy comunes, 210N30, equivale, me está financiando al 2% en el periodo de 20 días, 30 menos 10, y eso equivale a un costo financiero implícito del 36, casi 37%.
porque ese 2% anualizado, hay 18 periodos de ese tamaño en el año. No es un financiamiento barato, ¿no? Pero es fácil de conseguir porque si el cliente tiene la posibilidad de pagarme antes, recupero recursos. Entonces hay que explorar también. Y otra alternativa de financiamiento es, hay financieras a las que un activo fijo, un inmueble, yo se lo puedo vender y luego de vuelta me lo rentan. Entonces ese esquema es una posibilidad también para que con esos recursos reducir deudas o invertir en lo que se necesite, otras cosas operativas. Última, promueve la cultura de trabajo en base a resultados de negocio. Es muy común que los gerentes operativos se enfoquen a cuestiones operativas de la producción, del servicio al cliente, sin prestar atención a temas financieros, temas de tesorería. Actualmente eso es urgente. Por lo tanto, tenemos que construir una cultura enfocada a resultados de negocio y en estos momentos particularmente a la gestión de la liquidez. Entonces, no se vale, no está permitido ahorita no saber. Hay que saber de estos temas, las implicaciones financieras de las decisiones operativas. Si tomamos una decisión únicamente con criterios operativos, podemos estar dañando las finanzas y quizá la permanencia de la empresa esté en riesgo. Entonces, no se puede permitir no tener este tipo de enfoque. Una recomendación final, innovar a todo lo largo y ancho de la organización, crear esa cultura de la mejora continua, del aprovechamiento de los recursos. En muchas cosas de las que mencioné ahorita cabe eso, cabe la innovación. ¿Cómo lo podemos hacer diferente la gestión del inventario, por ejemplo, innovando? El punto 8 me lleva ya a mis reflexiones finales, reflexiones de cierre. Los retos son, hasta la palabra me queda chica, enormes, son enormes. Para enfrentarlos, ¿qué necesitamos? Compromiso y colaboración de todo el equipo directivo. Generalmente el director general carga en sus hombros el peso de todas las decisiones de la organización. Ahorita necesita un equipo directivo fuerte, participativo, que aporte ideas, que esté abierto a discutir. En todos y cada uno de ellos, de los miembros del equipo directivo, desarrollar, si no las tienen, y fortalecer habilidades directivas que tienen que ver con esto. Planear, organizar, dirigir el trabajo hacia resultados, analizar, sistematizar e interpretar información, trabajar con criterio de negocios. Y para esos 3 puntos es fundamental la información en movimiento, información financiera y operativa, KPIs, estados financieros, indicadores de negocio, información de calidad y oportuna. La información es útil cuando se usa. Si está con muy buena calidad y está muy a tiempo, pero no la usamos, no es útil. Convirtámosla en una herramienta útil para tomar decisiones, pero también luego para reanalizar qué pasó después de eso que implementamos, de esa acción que se puso en marcha. De esa manera podremos aprender y entonces tomar mejores decisiones. Me despido ya de esta conferencia, de esta charla, haciéndoles saber que en Empresa Inteligente estamos aquí para ayudarlos en lo que se pueda. Muchas gracias.